escrito en los colores, en las hojas del otoño, en los ojos de un bebé, dando el perdón cuando enmerecido es su amistad que nada esperará. Cuando estamos en necesidad, donde quiera encuentro pruebas de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Oh, abre tu alma y sentirás su gloria alrededor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. En un día más de vida y en cada atardecer, en el canto que nos lleva a creer. Cuando nos damos cuenta del sentido de vivir y la fe que no podemos ver, misericordia cuando no podemos más. Estas son pruebas, pruebas de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Oh, abre tu alma y sentirás su gloria alrededor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Oh, donde quiera hay pruebas de su amor. Y la imagen de su pesada cruz es evidencia pura de su amor. Oh, es evidencia pura de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Oh, abre tu alma y sentirás su gloria alrededor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Oh, donde quiera hay pruebas de su amor. Amén. Qué privilegio nuevamente poder estar aquí. Créanme que cada vez que de alguna manera tengo la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de estar aquí al frente, las semanas antes de que me toque, créanme que a mí lo pienso mucho, le pido mucho al Señor, Señor, ¿qué será ese tema? ¿Cuál será el mensaje que tú quieres que de alguna manera la iglesia escuche en este día de hoy? Y bueno, como siempre, después de tantas vueltas, digamos que el Señor finalmente decidió que este será el tema para esta mañana. Así que, sin alargarlo más,
Les prometo que hoy vamos a salir temprano, ¿vale? A eso de las 2 de la tarde, ¿está bien? Sin problema, sin afán. Llegamos justo a tiempo para comer, comida calientita, así que no hay afán ninguno. Así que antes de empezar quiero invitarlos a orar, ¿les parece? Y así pedimos la dirección de Dios para empezar. Oremos. Dios bueno, gracias te damos, Señor, por nuevamente el privilegio que nos das de estar en este lugar. Gracias por esta iglesia, oh Señor. Te ruego que mores tú en medio nuestro, que me borres a mí de este lugar y que todos juntos podamos verte a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tengo señalador nuevo, así que tengo que acostumbrarme cómo es, pero aquí está. Saben, el tema de esta mañana se titula El silencio de Dios. Sé que el año 2020 ha sido un año, no voy a decir difícil, voy a decir diferente para todos, ¿no? Para toda la humanidad en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Eso implica que terminar el año 2020 para algunos o para muchos fue, por fin se acabó este año. Caramba, qué año tan complicado. Pero empieza luego el 2021 y puede que para muchos las cosas no cambien, para otros sí, para algunos empeora, para algunos se hace tal vez un poco más fácil. El punto es que el mundo no para y las cosas siguen pasando muchas cosas que nos preocupan, nos afligen, nos duele. Y muchas veces lo que encontramos es, a veces, un silencio de Dios. Caramba, ¿y dónde está ese Dios por qué está pasando esto y Dios no hace nada? ¿No? Seguramente le hemos preguntado. ¿Por qué pasa lo que pasa y por qué Dios no hace nada? Y si no, quiero mostrarles unos datos. Y tengo que decirles que el tema de esta mañana va a traer un montón de información, pero estoy seguro que el Señor va a poner en tu mente, en tu corazón, solo la parte que tú necesitas escuchar y que será de bendición para todos y para nuestra vida. Así que este año, el 2021, un año que empieza, tú dices, caramba, todo lo que pasó en el 2020 se termina, el 2021 tiene que ser un muy buen año, o al menos un año totalmente diferente, mucho mejor que el 2020. Y resulta que cuando eso pasa, por ahí a principio de año, las noticias dicen el Brexit, ¿no? Sale toda la parte del Reino Unido, de Europa. Por supuesto, para algunos países en materia económica genera un impacto no positivo, por supuesto negativo. Hay un montón de gente que, bueno, tiene que comenzar a hacer papeles, etcétera, pero son las noticias que están. Sigue un país por allá bien lejos, Myanmar, también declara un golpe de Estado, la gente está aburrida, quieren tumbar el negocio, los militares se van en contra del gobierno, etcétera, etcétera, y todo esto está pasando en enero. Después, en el mismo enero, salen las noticias en España que dice el coronavirus, en España en enero, el fragor y el dolor de la tercera ola. ¿Recuerdan esa tercera ola cuando la pasamos? Todas esas reuniones de diciembre estaban pasando su factura en enero y tú dices, no, se está repitiendo la historia, no puede ser, otra vez el coronavirus, cada vez más difícil, ¿por qué? Y no solamente pasa en España, pasa en muchas partes del mundo. Después, por allá en Estados Unidos, asalto al Capitolio, algo que nunca antes en la historia democrática, política de ese país y ni que los ojos de nosotros hemos visto, al menos en nuestra generación, un montón de gente se toma el Capitolio, ese centro público gigante de democracia absoluta en uno de los países o el país más importante del mundo. Y tú lo ves por televisión desde acá y dices, no puede ser, qué locura, qué está pasando, qué le está pasando al mundo. Y estoy seguro que vieron fotos, ¿no? Gente disfrazada dentro de los pasillos del Capitolio, etcétera, etcétera. Y todo esto era el 16 de enero como tal. Apenas iban 16 días de este año 2021 que con tantas ganas estábamos esperando. Después, este señor hace un montón de cosas, dice un montón de cosas y se siente un precedente. Una plataforma como Facebook, que tiene toda la influencia del mundo y que es básicamente un medio de comunicación, decide bloquear la cuenta del presidente de los Estados Unidos. O sea, a cualquiera de nosotros da igual si nos la bloquean, pero al presidente de los Estados Unidos. Lo cual dice, caramba, ¿hay libertad de expresión o no hay libertad de expresión? Y dice, ¿para dónde va el mundo? Y todavía apenas estábamos en el mes de enero. Y así después Filomena nos sorprendió aquí a todos. Sé que algunos la pasaron muy bien porque cogimos la nieve y nos lanzamos por la nieve, pero fue algo que nunca antes había pasado y que nos sorprendió un montón. De igual manera, después aparece un tal Nelly y un tal Eric, que son unas nuevas vertientes del coronavirus, y dicen, no, otra vez el coronavirus, ¿por qué? Después,
nuevo presidente en los Estados Unidos, al parecer no había guerra en unas grandes partes del mundo y este señor se monta y lo primero que hace es bombardear Siria y mata a 22 personas. Tú dices, pero caramba, veníamos de algo no tan bueno para algo peor, esto no estaba pasando. Y pues nosotros estamos aquí, estamos bastante lejos de Siria, no nos enteramos, pero hay gente muriendo en otras partes del mundo mientras tú y yo estamos en nuestras actividades cotidianas. La comunidad internacional envía ayuda a India, los países más grandes y más poblados del mundo, sufriendo y pasándola mal por todo lo que el coronavirus trae. Y la verdad es que tampoco le encuentran solución. Y mucha gente muere y muere. 25 muertos, esto ya pasó en marzo, abril, mayo, 25 muertos al desplomarse un puente del metro de la Ciudad de México. Y dices, caramba, pero si el metro es algo que habían hecho con tanto tiempo, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después de todo esto? ¿Cómo así que eso finalmente se cayó y mató a tanta gente? Y después, en mi país, en Colombia, hasta ayer siguen habiendo marchas, manifestaciones, gente pasándola mal, gente sufriendo, gente quejándose, un grupo de indignados, otro grupo de no indignados, una clase política que se queja, pero que al mismo tiempo hace cosas que no deberían de hacer y que sea una democracia totalmente sesgada, que mucha gente está sufriendo. Y después también vemos lo que está pasando en Israel, con Palestina, con Gaza, con todo y seguramente vieron vídeos. No sé si ven la foto esa que está aquí, esta que está aquí. Impresionante. De un lado están disparando un montón de misiles y del otro hay un sistema antimisiles que destruye los misiles en el aire. Y de verlo desde acá parece, wow, impresionante, ¿no? Y los comentarios de uno dicen, caramba, qué avanzada la tecnología. Pero la gente que está ahí se imaginan lo mal que la está pasando. Entonces, este es el resumen de los primeros 5 o 6 meses del año 2021 que decíamos, caramba, después del 2020 ya esa pandemia. Por supuesto hay buenas noticias, el tema de la vacuna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero un señor dijo una vez, y estoy seguro que lo conocen, Martin Luther King, la injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes. Y es lo que vemos en las noticias. Y es más fácil que las noticias malas se propaguen que las noticias buenas. Y es lo que vemos al prender el televisor, al leer el periódico, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que después de ver esta realidad a la que tú y yo nos enfrentamos, hay 2 posturas que podemos tomar, ¿no? Hay una que es bastante positiva y hay otra que nos cuestiona un montón. Entonces, la primera es, y tenemos que pensarlo, porque tú y yo creemos en un Dios omnipotente, que todo lo puede y que tiene un plan de todo esto. Y es, si piensas que Dios te ha olvidado, ¿no?, entonces tú te has olvidado de quién es Dios. Y es algo que tenemos que tener grabado en nuestra mente. Si piensas que el Señor se ha olvidado, tal vez somos nosotros los que nos hemos olvidado de Dios. Esta es una postura, caramba, en medio de todo lo que está pasando, esto es lo que yo creo. Si piensas que Dios se ha olvidado, entonces nosotros somos los que nos hemos olvidado de Dios. Y la segunda postura con respecto a esto y con todo esto malo que está pasando, y seguramente van a estar de acuerdo conmigo en que ustedes se han hecho la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta es, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo todo esto va a seguir pasando? ¿Hasta cuándo tanta injusticia? ¿Hasta cuándo tanta gente pasándolo mal? ¿Hasta cuándo tanta gente sufriendo? ¿Hasta cuándo tanta gente muriendo de hambre? Que, créanme, hay gente que muere de hambre todavía. Y que puede que en las calles de Madrid no lo veamos, pero hay miles de personas que mueren de hambre en el mundo. Y es una realidad. Entonces nos preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? O sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Cuánto hay que esperar? Etcétera, etcétera. Resulta que esta pregunta... por un momento se había apagado, pero ya volvió. Esta pregunta es una pregunta que está en la Biblia. Y es una pregunta que un personaje bíblico se hizo hace mucho, mucho tiempo. Y quiero que vayan conmigo al libro de Habacuc, el libro del profeta Habacuc. 3 capítulos en ese libro, pero re profundos. No vamos a entrar en detalle en todos ellos, ¿vale? Solo vamos a quedarnos en el primer capítulo. Y tengo que decirles a partir de ahora que todos los versículos bíblicos que voy a utilizar los estoy sacando de la versión de la Biblia PDT, Palabra de Dios para Todos, que cambia algunas palabras, etcétera, pero que lo hace en un lenguaje más distendido, coloquial y que todos podemos entender. Entonces dice la palabra de Dios y creo que lo leamos. Habacuc capítulo 1, el versículo del 1 al 4. Sí, la profecía que vio el profeta Habacuc.
Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asebia al justo, por eso sale torcida la justicia. Dice, bueno, pues si Habacuc hubiera vivido en esta época en la que tú y yo estamos viviendo, seguramente hubiera hecho las mismas preguntas. Porque él está básicamente describiendo lo que tú y yo vemos todos los días por televisión, en los medios, en el periódico, etcétera, etcétera. La injusticia que vive este mundo. Sé que muchas veces hemos leído esta historia, ¿vale? Y normalmente, o bueno, no quiero generalizar, pero muchas veces el foco que le damos a esta historia se queda en el versículo 1 y decimos ¿hasta cuándo? Y nosotros somos muy buenos en decir hasta que el Señor venga, ¿cierto? Porque es la lógica, es lo que tú y yo creemos. El punto fue que no solamente hay que leer lo que dice el versículo o el pasaje, también hay que interpretar lo que no dice. Entonces, vamos a ir despacito a leer un poco y después vamos a pararnos en algo que va a ser el centro de todo lo que va a ser el resto del tema, ¿vale? Versículo 2, ¿hasta cuándo, Jehová? Primero, la manera en que lo preguntas dice, caramba, es que esto viene pasando hace mucho tiempo. Todo este tema de injusticia, de sufrimiento, de gente pasándola mal, no es algo de ahora, es algo que viene de hace mucho. Número 1, clamaré y no oirás. Esto sí nos ha pasado a todos. A veces le pedimos cosas al Señor y dice, no, pues que el Señor creo que se hizo sordo. O, como lo decía el título del tema, es simplemente tenemos un Dios que cuando más lo necesitamos, se queda callado. Entonces tú comienzas a preguntarte, pues, Dios es Dios, puede hacer que todo esto cambie, pero no hace nada. Lo decía ahorita, Él puede evitar que muchos niños mueran en el África de hambre. Es Dios, ¿vale? Es Dios. Lo más probable es que sí, pero no pasa. Entonces, al final de esto, dice en la misma parte del versículo, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y aquí hay algo interesante, porque vamos a partir de que, bueno, Habacuc cree en el mismo Dios que tú y yo creemos, y ese daré voces a ti hace pensar que Habacuc se quejaba y se quejaba y se quejaba un montón de las cosas que estaban pasando. Tal vez eran los comentarios del día a día de Habacuc cuando se reunía con sus amigos, en las cenas, en los desayunos con su familia, cuando iba al parque, qué sé yo, tantas cosas que él hacía, pero era su tema de conversación. Se sentaban y decía, oye, qué feo la está pasando esa gente allá en Israel, perdón. Uy, qué feo es. ¿Vieron la noticia de lo del Capitolio en Estados Unidos? Uy, oye, ¿te enteraste de lo que pasó en México? Eran sus conversaciones y que probablemente también son las nuestras. Y el versículo 3, que es donde quiero hacer énfasis, lanza otra pregunta. Versículo 1 una pregunta, versículo 2 otra pregunta. Y quiero hacer énfasis en ese. Por eso lo resalto ahí en rojito, que creo que se ve, ¿cierto? Sí, un pelín. Entonces la pregunta es, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan. La verdad es que cuando yo leí este versículo y dije, wow, nunca había leído, o sea, tal vez sí lo había leído, pero no había entendido lo que el Señor nos quiere decir en el versículo 3. Y estoy seguro que es algo que también te pasa a ti, y que me pasa a mí, por supuesto. Uno ve tanta injusticia en el mundo, ve tantas cosas que dice, ¿por qué pasan? Pero también pasamos por al lado de una persona que a la entrada al metro está pidiendo una moneda porque... Entonces, la pregunta que está aquí es interesante porque Habacuc lo que hace es, Señor, ya yo sé que todo esto malo está pasando, pero ¿por qué me haces verlo? Entonces lo que me está queriendo decir es, ¿acaso no quiero verlo? Que ya sé que está pasando, pero ¿para qué me lo muestras, Señor? Y es una pregunta que tú y yo deberíamos hacernos también. Ya yo sé que el mundo está mal y que no va a mejorar y que el Señor va a venir pronto, pero ¿por qué me muestras todo lo malo que está pasando? Y puede que sea algo que tú y yo nos preguntemos también. Pues ya sé que el mundo está pasando mal, ¿por qué me lo muestras? Y me parece mucho chistoso porque dice, y haces que vea molestia. O sea, es como que me pones toda esta maldad delante de mis ojos para obligarme a verlo.
Uno lo ve desde el punto de vista, por supuesto, de lo que es la historia de Habacuc y uno se pone en su lugar. Pero si se pone al lado de Dios, la pregunta es, ¿por qué Dios le mostraba tan vehementemente, si se puede utilizar esa palabra, toda esa maldad? Y te lo pregunto a ti también. ¿Tú crees que es casualidad que el Señor te deje ver toda la maldad, la injusticia, todas esas cosas que están pasando en el mundo? ¿Tú crees que es casualidad o es porque hay algo detrás de eso? Hay un pastor salvadoreño, Eric McManus, y él tiene una frase que dice, ¿cuántas veces le hemos pedido al Señor actuar, pero nosotros no actuamos? Y es real. Muchas veces tú y yo le decimos, Dios, haz algo, pero nosotros no hacemos nada. Es curioso porque me acuerdo la historia de una vez estábamos repartiendo alimentos, ¿vale? En el barrio, a la gente que pues lo necesitaba. Y recuerdo una hermana de la iglesia, ojo que no es una historia que también me contaron, ¿vale? Y que la cuenta el pastor que la vivió. Entonces el pastor contaba de esta manera, decía, sí, estábamos repartiendo alimentos en un barrio de gente de escasos recursos y llegamos con mercados a las casas como tal. Y resulta que me llama una hermana que vivía en ese barrio y me dice que, bueno, la hermana no estaba pasando mal y le dice, pastor, mira, lo llamo porque aquí mi vecina no tiene nada que comer. Aquí mi vecina, pobrecita, ella, ¿será que le pueden traer un mercadito? Y la respuesta del pastor, la verdad que fue muy chistosa. Claro que sí, hermana. ¿Ya usted le dio algo de comer a ella? Y la verdad que tiene toda razón. A veces cogemos a Dios así de simplemente decirle, pero ayudarle. Pero, hermana, ¿por qué no le dio de comer? ¿Saben? Es algo que deberíamos nosotros preguntarnos a nosotros mismos. ¿Qué estoy haciendo hoy que ayude al prójimo? Y sin necesidad de predicar, sin necesidad de abrir la boca, demostrarle en el Dios en el que actualmente tú y yo creemos. Entonces, hay muchas partes interesantes de esto. Al final, la manera en que la pregunta está planteada es que el Señor quiere un testigo. Te está poniendo a ti como testigo para que veas lo que está pasando y hagas algo. Ojo, hagamos algo al respecto de lo que está pasando en el mundo, en tu país, en tu ciudad, en tu barrio, en tu edificio y muchas veces hasta en nuestro propio hogar. Y por eso tú y yo estamos llamados a ser testigos de esto. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué está pasando en el mundo? Y para eso, simplemente quiero decirte que hay dos respuestas. Te voy a dar una respuesta corta, que está en la Biblia, ¿vale? Y que puede explicar en gran parte lo que está pasando y todos estos malos momentos que el mundo está viviendo. Mateo 24, 10 y 12 dice, versículos 10 y 12, en esos días, muchos creyentes perderán la fe, se entregarán unos a otros las autoridades y se darán unos a otros. Habrá muchos falsos profetas que vendrán a engañar a la gente debido a que habrá mucha maldad. Ojo, el amor de muchos se irá enfriando. Y es algo que podemos ver. Yo sé que hay muchos movimientos que dicen, ama a tu amigo, comparte actos de bondad, etcétera, etcétera. Pero en el fondo el mundo está pasando por una falta de amor o un enfriamiento del amor. Ahora, la respuesta larga. Y aquí voy a entrar en una información que va a ser bastante interesante. Hay una respuesta larga. No quiero decir que esta es la consecuencia, pero voy a empezar a darle un contexto para llegar a donde quiero llegar. Y aquí voy a hablar de la iglesia adventista como tal. Y resulta que en el mundo existen tres grupos de personas, ¿vale? Los espirituales, pero no religiosos. Los postcristianos, ¿vale? Y hay otro mundo que son cristianos practicantes de otras denominaciones. Para entrar un poquito en detalle de cada uno de ellos, ese es el primer grupo de espirituales pero no religiosos. Es gente que ni ellos ni los postcristianos, ninguno de los dos va a la iglesia. La iglesia le da exactamente igual. Pero uno de ellos cree en Dios. Dice, sí, hay un Dios, pero no voy a la iglesia. Eso no tiene nada que ver. De vez en cuando tal vez piensa si debería ir o no a la iglesia. Porque bueno, ¿será que voy a la iglesia este fin de semana o no? Bueno, le sale un plan y no. La Biblia dice, bueno, sabe que existe la Biblia, hay cierto respeto, cree que hay una autoridad en la Biblia. Se acuerda probablemente cuando era pequeño, porque tenía una tía, una abuela, como dice ahí, su abuela leía la Biblia y de pronto se sabe un salmo. Entonces estas son personas que son espirituales, ¿vale? Pero no son religiosas. Grupo número 2, los postcristianos. Esta gente, que de hecho es un grupo que sigue creciendo, es gente que efectivamente no se levantan un fin de semana
O sea, hoy, un sábado, se levantan y nunca se les hubiera pasado por la cabeza pensar que tenían que ir a la iglesia. Ni hoy, ni en domingo. O sea, jamás se hubieran imaginado, uy, hoy me levanto temprano porque voy a la iglesia. No piensan en eso. No es relevante, no les importa. Eso no tiene nada que ver, ¿no? Y de hecho, hay un libro que se llama El aumento de los ninguno, o The Rise of the None, en Estados Unidos, que dice ya la población en Estados Unidos ya de un 40% de personas que se autocalifican o se autodenominan como poscristianos o que no tienen apego a ninguna religión. Y tercero, hay un montón de cristianos practicantes de otras denominaciones, ¿no? Hay un montón de católicos, evangélicos, llámelo cualquier religión. Los adventistas, que es un grupo en el que tú y yo somos parte, que también es una denominación, somos muy efectivos en predicarle a personas practicantes de otras denominaciones. No, yo fui tantos años católico y ya después me convertí adventista. Y más o menos en alguna influencia espiritual, pero no religiosos, que cada vez menos. Los poscristianos definitivamente para nada. Ahora, hay algo interesante de esto porque nosotros, los adventistas, creemos que lo que funcionó en el pasado volverá a funcionar y ahí caemos en un error. Y cuando digo es que, caramba, si siempre la iglesia lo ha hecho así, pues sigámoslo siendo así, ¿no? Nos enamoramos del método. Y no quiero entrar en detalle del método, pero interpreten lo que es el método dentro de la iglesia de la manera en que nosotros predicamos el evangelio. Lo que pasa es que hay algo que hay que tener claro, es que debemos enamorarnos de la misión, que es predicar y evangelizar dentro de lo que cabe, no del método, no de la forma en que lo hacemos. El método no define la misión define el método. Entonces, aquí surge una pregunta. ¿Es la iglesia relevante hoy? ¿Esto que tú y yo estamos haciendo, que se llama iglesia, es relevante? ¿Es importante para el mundo allá afuera? Hay algo interesante aquí, y es que a veces tenemos que preguntarnos si la iglesia hoy, tal cual como está, responde a las preguntas que el mundo se hace. El mundo se hace muchas preguntas. ¿La iglesia responde a esas preguntas? Y lo uno con el punto que veíamos ahorita, y estas son características muy nuestras. Nadie se levanta pensando, por ejemplo, ¿será que Cristo viene hoy? O pregúntenle a un amigo de ustedes que no sea un compañero del trabajo, lo que sea. Oye, ¿tú pensaste si Cristo venía hoy? ¿Qué le van a decir? Primero que todo, ¿quién viene hoy? Y segundo, ¿quién? ¿Quién es Cristo? O se levantan pensando o piensan en un día, ¿qué día es que debo guardar? Uy, ¿será hoy el día que tengo que guardar o es el sábado que tengo que guardar? Nadie se hace esas preguntas allá afuera. Son preguntas que tú y yo nos hacemos nada más. Y mucho menos nos preguntamos si comer jamón es pecado. ¿En serio? Dile a alguien allá afuera si comer jamón es pecado. ¿Saben? Entonces, la pregunta que surge aquí es, ¿cómo ser relevantes? ¿Cómo hacer que esto tú y yo que estamos viviendo, que creemos en un Dios, de verdad es relevante, de verdad vale la pena? Y hay dos características, y quiero que nos queden grabadas aquí en nuestra mente. Uno, una iglesia relevante es más que un programa de sábado. Una iglesia relevante es más que este culto que nosotros estamos teniendo en sábado. ¿Esto qué quiere decir? Y miren cómo funciona el sistema actualmente. Hay un cierto prejuicio hacia las instituciones, porque actualmente la sociedad como está construida o como vimos ahora es que puedo conseguir muchas cosas de ellos sin necesidad de ellos o sin necesidad de ir a ellos. Ejemplos, y los escribo ahí para que los vean. Puedo pedir comida sin ir al supermercado. Tengo una aplicación, compro la comida por Amazon, el supermercado no me ha vuelto a ver, ya no sé lo que es ir pasar por una caja. Número 2, ejercicio sin ir al gimnasio, y la pandemia lo demostró. Un montón de gente haciendo ejercicio desde la sala de su casa. ¿El gimnasio para qué? Ya no tengo que ir a un lugar, ya no tengo que ir a un supermercado, ya no tengo que ir a un gimnasio. El banco sin ir al banco. Díganme que no tienen una aplicación de su banco en el móvil. La mayoría o un gran porcentaje lo tienen. ¿Tengo que ir al banco? No, de hecho odiamos ir al banco. Oh, tenemos que hacer esa fila, no quiero, etcétera, etcétera. Ropa sin ir a la tienda. Aquí algunos en algún momento hemos comprado totalmente online, a través de internet, etcétera. No tenemos que ir a la tienda para comprar. Educarme sin ir a la escuela. Tenemos YouTube, cantidad de información, cursos online, etcétera, 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 que ya no tengo que ir a la escuela o a la universidad para aprender algo distinto. Todo está ahí. Entonces, la gente de afuera, la lógica de todo esto en las instituciones es que yo puedo ser buena persona y puedo ser muchas veces hasta mejor que tú sin necesidad de ir a la iglesia. ¿Sí entienden lo que estoy queriendo decir? En otras palabras, una de las pocas instituciones que quedan
que dicen que para que te conectes, para que experimentes, para que seas una persona, para que hagas un grupo, una comunidad, etcétera, 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 tienes que asistir a la iglesia. Somos muchos de nosotros los cristianos. Porque ya la iglesia es, ¿para qué? ¿Acaso pasar por esa puerta te hace una persona más santa, te cambia, te crecen alas y ya eres un ángel y te sale una aureola aquí? ¿Cierto que no? ¿Saben? Ese es el punto número 1. Ahora, y solo para entrar un poquito más en detalle de esto, es que afuera hay una percepción de lo que es iglesia bastante interesante. Porque la iglesia allá afuera, para mucha gente que tal vez nunca ha estado acá, y eso también es algo que hay que validar, es que en la iglesia le dicen a las personas cómo vivir. No, tú no te vas a hacer esto, no vas a hacer esto, deberías hacer esto, esto y esto, etc. 1, 2. Hay gente que abusa a los niños y que tal vez no es algo cristiano, pero la Iglesia Católica ha tenido problemas, y no estoy diciendo datos, ¿no?, con respecto al tema del abuso de los niños. Los que odian a los homosexuales, gente que juzgan, gente que simplemente señala, o gente de extrema derecha, racista, fanáticos, etc. En otras palabras, nosotros como iglesia, o la gente que está asistiendo a una iglesia, es gente que empezamos un partido de fútbol, pero apenas el pitazo inicial y ya lo vamos perdiendo. Porque la sociedad hace que se vea así. El mundo hace que se vea así. Número 2, que se pone más interesante. Una iglesia relevante tiene altos niveles de preocupación por la justicia social. Justicia social. Y aquí estoy metiendo un término que dice esto qué es y esto para dónde va. La justicia social es algo tan importante. ¿Alguien tiene idea? Todos sabemos qué es justicia social. ¿Han escuchado? Está bien. De hecho, la ONU catalogó el 20 de febrero como Día Mundial de la Justicia Social, lo cual lo hace bastante interesante. Dice, aquí hay algo, ¿no? Entonces, este tema de justicia social es lo que el mundo ve como, hey, hay gente de afuera que está pasando hambre, hay gente sin techo, no tiene dónde vivir, hay gente que necesita servicio médico, hay discriminación a grandes niveles, hay escasez de recursos, hay gente que está siendo abusada, hay alcoholismo en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en otras palabras, la justicia social se compone de un montón de causas. Es, caramba, ¿qué hacemos para? ¿Qué hacemos por? Compuesta por todo este tipo de cosas. La pregunta es, ¿esto es nuevo? ¿Esto es algo posmoderno? ¿Es algo de la nueva era? No, es algo que también es bíblico. Pero muchas veces como iglesia, como grupo, como movimiento, si en algún momento fuimos un movimiento, se nos ha olvidado esto, ¿no? Y encontramos un montón de historias en la Biblia que por supuesto van por estas causas. El Señor alimentó a 5,000, ayudó a los más necesitados. En temas de servicio médico, gente que estaba pasando de moda hizo milagros. En temas de discriminación, protegió a una mujer adúltera, defendió a los desamparados, nos pide que cuidamos nuestro cuerpo. Entonces, hey, ojo, que lo que nosotros creemos no es diferente de lo que el mundo llama justicia social. Pero nosotros hemos caído en una espiral de alejarnos de todo ese tipo de cosas y hemos dejado que nuestra iglesia cada vez sea menos relevante. ¿Saben? Todo este tema de justicia social, y vuelve a la pregunta, ¿qué es la justicia social entonces? Estaba buscando información por ahí por internet como para encontrar una definición súper, ajustada, ¿no? Y lo curioso de la justicia social es que Wikipedia lo define como la justicia social es todo aquel lugar donde hay injusticia social. Y dije, me quedó súper claro. Pues no dijo casi nada, simplemente utilizó la palabra completa para definirlo, ¿no? Ahora, partiendo de ese tema de justicia social, dicen que uno de los precursores de la justicia social fue el famoso Aristóteles, cuando hablaba de la justicia distributiva. Y él dice que cada persona tiene que recibir lo que le corresponde, lo correcto, lo recto. Y de hecho, hay muchos partidos políticos que utilizan la justicia social como su bandera política. Y dicen, no, esa justicia social es una invención de la izquierda. O sea, todo el mundo que va para allá, todos son de la izquierda. Ey, eso no es así. El punto es, ¿qué tan bíblico es la justicia social hoy? Y resulta que en el libro de Isaías, en el capítulo 1, en el versículo 17, dice la palabra de Dios, y aprendan a hacer el bien. Eso es nuevo. Sean honestos con los demás, ayuden al oprimido, hagan valer los derechos de los huérfanos y defiendan a las viudas. Y versículos como este hay cientos en la Biblia que definen lo que es la justicia social. Y es algo de lo que tú y yo como creyentes, como hijos del Señor y como
como referentes de haber recibido una misión por parte de Dios, deberíamos enfocarnos y deberíamos hacerlo también nuestra bandera. Entonces la pregunta es, ¿y esto qué quiere decir? ¿Cuál es el llamado? ¿Por qué estamos hablando de justicia social? ¿Por qué estamos hablando de que este tema de la iglesia tiene que ser más de programas de los sábados? Y es por una simple razón. Y vuelvo al texto original. ¿Por qué Dios le estaba haciendo ver tanta maldad a Habacuc? ¿Por qué el Señor nos permite ver tantas cosas malas actualmente a nosotros? Es porque nos está pidiendo que actuemos. Nos está pidiendo que hagamos algo. Con esto no estoy diciendo que tenemos que salir a tirar piedras en la calle, ojo, ni nada de eso, pero la iglesia no puede taparse los oídos, no puede cerrar los ojos ante la injusticia que el mundo está viviendo. Se han hecho esfuerzos a nivel de organización como tal. Sé que han escuchado este proyecto de Iglesia Mundial con respecto a End It Now, en contra de la violencia de la mujer. Sí, la pregunta es, ¿esto es suficiente? ¿Estamos todos involucrados en esto? ¿Deberíamos hacer más de lo que actualmente estamos haciendo? ¿Saben? Hay preguntas que uno se hace. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia inauguró un hospital? Yo no tengo ni fecha porque no sé. Pero como ese pueden haber muchos ejemplos, y no estoy hablando de algo que puede estar pasando en España, en todo el mundo. ¿Cuándo fue la última vez que la iglesia fue relevante en ese contexto social? Entonces la pregunta, ¿cuál es el llamado? En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, hay algo interesante. Después de 40 años, Moisés prepara un discurso para el pueblo. Ojo, después de mucho tiempo, de haber caminado en el desierto, de haber pasado todo lo que se ha pasado, Moisés prepara un discurso que le pidió el Señor darle al pueblo. De hecho, el texto bíblico dice, en el año 40, el primer día del mes 11, voy a decir, 1 de noviembre de cualquier año, ¿no? Por decirlo así. El Señor le pide a Moisés que prepare un discurso, y el discurso empieza de la siguiente manera. Lo interesante del discurso es que es algo que fue aplicado a ellos, pero que también es un mensaje para ti y para mí. Hoy, ya, a las 12:31 del mediodía en la ciudad de Madrid. Y el mensaje es este. El Señor nuestro Dios nos habló así en el monte Horeb. Y dice, ustedes, y voy a decir ahora, nosotros ya han estado lo suficiente en este monte. En otras palabras nos está diciendo, hey, ya está bueno tal vez de tanta pasividad. Ya está bueno de ver toda injusticia por la televisión y hay que hacer algo. Ya está bueno de ver por la ventana cómo el vecino está pasando hambre y tú quedarte de brazos cruzados o decirle a alguien más que lo haga. Había un pastor, veía un tema que me pareció bastante curioso porque conocemos el texto que dice, heme aquí, envíame a mí, ¿cierto? Utilizaba la Biblia por Isaías como tal. Ahora, él dice, heme aquí, envíalo a él. Entonces tú y yo somos fáciles, aquí venimos todos los sábados. O lo vemos el culto por el Zoom, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que lo que estamos haciendo es suficiente? Entonces, ustedes ya han estado suficiente en este monte, es el mismo mensaje que le está dando a Habacuc. Te estoy mostrando todo lo que está pasando para que hagas algo. El Señor nos está diciendo hoy que todo esto que está pasando nos está pidiendo que hagamos algo, tú y yo. Desde donde estemos, con los recursos que tengamos, como podamos, el Señor nos está diciendo que no nos quedemos con los brazos cruzados. Y voy terminando. ¿Saben? El Señor no busca abogados, no busca que los defiendan. Esos que no en contra de la religión, ese montón de gente retrógrada, quedada en el pasado, estancada en la tradición. El Señor no está pidiendo, yo creo que el Señor no necesita que lo defiendan, Él se defiende perfectamente solo, pero el Señor sí está buscando testigos. Y muchos de esos testigos, como tú y como yo, ni siquiera tenemos que abrir la boca para demostrar lo que tenemos en el corazón. Y es que pasa algo, el evangelio tradicional, tal vez donde muchas veces se ha hecho, es un evangelismo que se hace así como, hey, ven acá, tú, siéntate ahí, porfa. Y te voy a decir, mira, yo estoy bien, porque voy a la iglesia, diezmo, que, etcétera, toda esa lista de lo que queramos. Tú estás mal, siéntate y te digo todas las maneras en cómo estás perdido, porque no has aceptado al Señor. Eso es el evangelismo tradicional. Pero el evangelismo actual es más de escuchar, es más de preguntar qué te hace falta.
cómo te puedo ayudar y cómo nosotros podemos darle a los que más lo necesitan. ¿Saben? Hay una historia que quiero compartir con ustedes que escuché hace mucho tiempo a nombre de un pastor también, amigo, en Estados Unidos. Y él decía, ¿saben? Él decía, yo soy muy cariñoso y a mi esposa se lo demuestro un montón, ¿no? Él lo decía de esta manera. Y a mí me encanta abrazar a mi esposa, besarla, acariciarla, darle todo el amor que por supuesto ella se merece. Pero mi esposa tiene algo y ella me puso a mí un límite, ¿no? Y ese límite iba asociado y ella le dijo, él lo contaba, ¿no? Mi esposa me dijo, el día que yo esté limpiando la casa, haciendo ejercicio y sobre todo que esté sudada, por favor, no te me acerques. No te me acerques. Eso le dijo la esposa al pastor. Y el pastor lo contaba de esa manera. Eso me dijo mi esposa. Y yo, bueno, vale, está bien. Y él contaba que un día estaban de viaje, ¿no? Y estando de viaje, llegaron al hotel y en el cuarto del hotel tenían que hacer ciertas actividades. Y él cuenta que él se sentó en el sofá de la habitación mientras su esposa le dijo, hey, voy a hacer ejercicio en el cuarto, ¿vale? Eso es que ella puso un vídeo y comenzó a hacer sus estiramientos, ejercicio, etcétera, etcétera. De pronto cuenta el pastor que en medio de su ejercicio él escucha un crack, pero duro, y dijo, ¿qué pasó? Y lo primero que escucha es el llanto y el grito de su esposa. Entra corriendo a la habitación y resulta que cuando entra a la habitación la esposa está en el suelo con un tobillo casi dislocado y le duele mucho, pero muchísimo. ¿Qué hizo el pastor? El pastor la cogió, la abrazó, la consintió, la cargó, la puso en la silla, la llevó al hospital, la consoló mientras lloraba, etcétera, etcétera, etcétera. Pregunta, ¿le importó a ella estar sudada y todo eso doliendo? No. Y yo creo que esta historia nos enseña algo interesante. Muy, muy interesante, de hecho. ¿Saben? Y es que haz el bien y haz el bien hasta que te pregunten por qué. Y esa va a ser la manera más efectiva en que tú y yo vamos a predicar el Evangelio en este mundo actual. Sírvelos a los que están allá afuera hasta que te pregunten por qué. Y el pastor terminaba diciendo, y esa es la manera en que tenemos que predicar actualmente. No como lo hemos hecho todo este tiempo, pero sí estando ahí, estando presente hasta que haya un crack en la vida de las personas, en la vida de alguien. Porque eventualmente, y esto te lo puedo estar totalmente seguro al decírtelo, la diferencia más grande entre lo que tú y yo y el resto del mundo cree es que tú y yo tenemos un Dios en el cual acudimos sobre cualquier cosa. Mientras que allá afuera hay mucha gente que en los problemas y las dificultades no saben a quién acudir. Y cuando eso pase, cuando hay un crack, porque eventualmente lo habrá, problemas en el hogar, divorcio, falta de dinero, problemas financieros, problemas en cualquiera, ahí tú y yo estaremos como amigos de esa persona para predicarles del amor de Jesús. Haz el bien hasta que te pregunten por qué. Haz el bien y sírvelos hasta que te pregunten por qué. Y cuando te pregunten por qué, tú y yo estamos más preparados que nada para decir, mira, la segunda venida de Cristo nunca ha sido tan inminente como ahora. Es tu derecho no creer, pero es mi deber avisarte. Es tu derecho no creer, pero es mi deber avisarte. Saben, amigos y hermanos, Cristo viene pronto. Lo repito por si acaso no fue. Cristo viene pronto. Y esa es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Es al final el centro de todo eso. Dile al que está a tu lado, hey, Cristo viene pronto. Sé que no podemos bajar. Dile al que está a tu lado, hey, Cristo viene pronto, desde lejos, con una mirada, Cristo viene pronto. Díselo porque la manera en que lo decimos alto, no los creemos, hey, Cristo viene pronto. Es que es una realidad, es la razón por la que tú y yo estamos aquí. Es la razón más grande por la que tú y yo estamos aquí. El mundo tiene que saber que el Evangelio son buenas noticias, no son buenos consejos. Porque yo te aconsejo, no. Hey, lo que hizo el Señor y lo que está haciendo el Señor y que Cristo viene pronto es la mejor noticia que tú vas a escuchar actualmente en la vida. Y termino con dos cosas, que ya se me fue el tiempo. El Evangelio no nos dice lo que debemos hacer.
Ojo, el Evangelio no nos dice lo que debemos hacer. Nos dice lo que Jesús ya hizo por nosotros. Y hay un mundo allá afuera que necesita y merece saberlo. Termino. Y termino con una imagen que voy a pasar a continuación. Que yo creo que ya la mostré aquí antes, pero no estaba seguro y por eso decidí ponerla otra vez. ¿Saben? Estoy totalmente convencido que Cristo viene antes, estoy seguro que tú también lo estás. Que Cristo viene pronto y estoy seguro que tú también lo estás. Y que es algo que está muy, pero muy cerca porque todas las señales nos lo muestran. Sé que la hemos pasado mal en este mundo. Sé que el 2020 ha sido un año desafiante. Que el 2021 tal vez no pinta de la mejor manera. Que tal vez muchos de los que estamos aquí hemos perdido amigos, familia, gente cercana. Y que eso como seres humanos por supuesto que nos duele. No es fácil. Nadie mejor que Dios, nadie mejor que Jesús para comprender lo que tú y yo hemos pasado, lo que hemos sufrido, los dolores, las penas, las dificultades que tú y yo tenemos. Pero saben, déjame decirte algo, la siguiente imagen no solamente te va a sorprender, sino que te llenará de tal esperanza que tú dices, ¿sabes qué? Todo esto que hemos pasado no solamente ha valido la pena o ha merecido la pena, sino que ha merecido la vida entera. Y la siguiente imagen es un dibujo que hizo un chico egipcio que quería retratar de alguna manera lo que significa en la conclusión, el por fin de todo esto que tú y yo hemos estado llamando vida a lo largo de nuestra existencia en este mundo. Así que quiero que mires la siguiente imagen con toda la intención de poder reflejarte tú ahí, no solamente por quién te vas a encontrar, sino con todas las personas que allá te están esperando. Y esta pintura se titula El primer día en el cielo. Y esa imagen refleja claramente un abrazo lleno de todo el amor del mundo. Refleja la conclusión tan grande de todo lo que tú y yo hemos pasado y hemos vivido en este mundo. Hay muchas personas allá afuera que necesitan saber esto. Esa imagen refleja no solamente encontrarte con tu Creador, sino tal vez con todas esas personas que en algún momento han dejado de estar o de compartir esta vida contigo y que están allá arriba ansiosos, esperándonos de poder encontrarnos nuevamente. Quiero terminar con una oración. Pero no sin antes de terminar la oración, quiero invitarte a que hoy salgas de aquí con el corazón lleno y la disposición más grande del mundo de no solamente, olvídate de hablar de Jesús, sino de mostrar a Jesús. ¿Dónde estás? En lo que haces, en tus responsabilidades, en cada palabra que sale de tu boca, en cada gesto, en cada acción. Porque el mundo necesita saber lo que significará y lo que significará vivir el primer día en el cielo. Quiero invitarte a colocarte de pies y voy a terminar con una oración. Y ahí en medio de esa oración aprovecha el momento conectados con el cielo para decirle al Señor, Señor, aquí estoy, úsame. Oramos. Dios bueno, voy a partir del fin para venir ahora. Y el fin de todo esto, Dios, es ese abrazo tan grande, tan maravilloso que te voy a dar con lágrimas en los ojos por decirte, Señor, lo logré. Gracias, Señor, porque todo esto no solamente ha merecido la pena, sino ha merecido la vida entera. Señor, permítenos gozar de ese momento a todos los que estamos aquí presentes, nuestros amigos y familiares. Pero también harnos conscientes, oh Dios, de la necesidad tan grande que tenemos que tener de ser partícipes de todo el proceso. De poder hablarle a este mundo y de poder convencernos a nosotros mismos que hay un Dios misericordioso, que tiene un plan, que existe un plan de salvación y que quiere lo mejor para nosotros. Señor, borra de nosotros toda esa indiferencia que existe.
Quita de nosotros esas cadenas que muchas veces nos impiden ayudar, extender la mano y ayudar al que más nos necesita. Pone en nosotros un corazón noble. Gracias, Señor, por explicarnos el por qué vemos tanta maldad. Y es que simplemente tú nos estás dando la oportunidad de ser partícipes de la paz, de la salvación, de la bondad, de la misericordia, del amor que solo tú puedes dar. Te ruego, oh Dios, que no nos abandones en este camino y que día a día podamos sentir tu compañía para cumplir con la misión que tenemos, y es de demostrar tu amor, de contarle al mundo que tú vienes pronto y que tendremos muy pronto un primer día en el cielo, y ese día será por la eternidad. Bendice grandemente a todos los que estamos aquí y a todos los que estamos aquí también representados por nuestros amigos y familia. Bendice grandemente a la Iglesia Adventista de Alenza, a la Iglesia en España, a la Iglesia en el mundo, y permítenos que seamos hoy más relevantes que nunca. El mundo nos necesita, permítenos creernos eso y poder actuar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga.